las cosas que nuestra humanidad todavía no comprende y no sabemos si va a comprenderla al corto o al mediano plazo, es que el cosmos se rige por leyes de energía. La energía es el propulsor, es la base, el origen, el motivo por el cual existen las leyes. Todo tipo de leyes es un aspecto de la exteriorización de la energía. Aquí nos preguntan respecto a qué nos referimos con trascender el antiguo patrón energético. Cuando en este momento del planeta y de la humanidad nos referimos al antiguo patrón energético, nos referimos a todas las variables de energía que estaban relacionadas con el polo masculino que estuvo activo hasta 1988. Este planeta fue regido desde su origen por la polaridad masculina. Eso se agotó en 1988. Quiere decir, la ley de karma es un proceso que depende de la exteriorización de la energía masculina. La ley de karma es un soporte para manifestar y organizar aspectos de la energía masculina. En 1988 comenzó una transición que aún hoy perdura y transición que se está encaminando actualmente hacia su ápice, hacia su punto más elevado. Cuando esta transición se agote, se va a expresar de lleno y ya no en un aspecto transicional la energía femenina que comenzó a despertar y a manifestarse a partir de 1988. La característica de esta transición es la cohabitación de los dos polos, ¿sí? El masculino que está entrando en hipofunción y el femenino que está entrando en hiperfunción. Quiere decir, la ley de karma que está en retirada en la superficie del planeta y la ley evolutiva superior o la ley de ciclos que está avanzando, ¿sí? Que va rigiendo de un modo cada vez más profundo la vida planetaria, sobre todo la superficie del planeta, porque en otros niveles de la vida planetaria esta ley de ciclos, esta ley evolutiva superior ya está activa en distintos índices, condiciones, ¿sí? Y características. Entonces, cuando nosotros hablamos de trascender el antiguo patrón energético, estamos señalando que la mayor parte de la humanidad sigue identificada con los vestigios del polo masculino que aún están activos porque no hay quienes puedan asumir suficientemente el cierre de esa energía en su propia conciencia. En la superficie del planeta, los que tenemos mayores dificultades para aceptar lo nuevo y soltar lo viejo somos los seres humanos. El reino mineral no tiene problemas en responder al nuevo patrón energético y prescindir de la influencia y regencia del viejo patrón energético. Lo mismo ocurre con el reino vegetal, con el reino animal. Pero nosotros, siendo el reino más elevado, tenemos grandes dificultades porque solemos trabajar indebidamente con la relación de la conciencia en relación a los distintos aspectos que asume la sustancia planetaria, que nos ofrece la sustancia planetaria. Entonces tenemos apegos, tenemos preferencias, tenemos obsesiones, compulsiones tan puntuales que proceden de la interacción de nuestra conciencia con el polo masculino y del ciclo anterior, que aún en transición no estamos en condiciones de superarlo abiertamente. La mayoría, el 90% de los seres que está presente en la superficie del planeta, no percibió que se agotó un patrón energético fundamental, trascendental. No percibió tampoco que se dio inicio a una transición planetaria. No percibió que la energía femenina está avanzando. Y alguno puede pensar, bueno, pero el feminismo no es una expresión de lo que estamos hablando. Recordemos, o por lo menos tengamos en cuenta, darnos el beneficio de la duda, si lo que llamamos que aquello que llamamos feminismo no es una especie de machismo adaptado a la mujer, porque realmente el polo femenino que empieza a expresarse y la condición femenina que tendría que ser reflejada en las conciencias que están encarnadas en condición femenina, todavía es muy deficiente. Hay un resabio muy grande en
la humanidad como para poder expresar de un modo elevado el nuevo polo femenino. Entonces, cuando hablamos de trascender los viejos patrones de energía, los antiguos patrones de energía, es entrar en contacto y alineación con la fuente que sería capaz de conducirnos en ese proceso de transferencia. Nuestros egos y nuestras personalidades no tienen ni idea de lo que sería soltar una vieja energía y asumir una nueva energía. ¿Por qué? Porque no tenemos condiciones de percibir subjetivamente la realidad. Para nosotros lo importante es lo objetivo, aquello que se puede evaluar, como solemos decir en estas charlas, aquello que se puede pesar, medir y contar. Mientras nuestra capacidad evaluativa sea pesar, medir y contar, no vamos a percibir aspectos subjetivos de la realidad que son realmente trascendentales cuando uno comienza a entenderlos y comienza a colocar su conciencia confirmando ese nuevo orden energético. Entonces, la única manera de poder asistir este proceso de trascendencia de lo viejo y comenzar a ser espejos y herramientas de lo nuevo es que pudiéramos lograr un grado de sintonía, de alineación, de contacto genuino con nuestro cosmos interno, con nuestra partícula superior e interna de conciencia. Aquellos seres que pudieran alinearse a su propia esencia interior y en sintonía y posterior obediencia comenzar a expresar esa energía, aunque no lo supieran en profundidad, aunque no tuvieran grandes detalles, comenzarían a labrar de algún modo en su conciencia el advenimiento de lo nuevo y la trascendencia de lo antiguo, de lo viejo. Entonces, esta transición planetaria es lo que toda transición, un campo excepcional. ¿Por qué? Porque puede cohabitar lo viejo y lo nuevo, precisamente porque las transiciones tienen una amplitud vibratoria y magnética que permiten que lo viejo y lo nuevo transitoriamente cohabiten. Pero toda transición tiene una característica, no importa dónde se dé, en qué planeta, en qué sistema solar o en qué lugar del cosmos, es que un elemento entra en hipofunción y se retira y el otro entra en advenimiento de un modo cada vez más profundo y efectivo. Por eso decimos que estamos en transición, encaminándonos como planeta y como humanidad a un ápice en particular. Algunos seres, de aquí a que termine esta transición, van a ser probados para ver si son herramientas en su propia vida y conciencia de la transición planetaria. Quiere decir, si son capaces de soltar lo viejo y abrirse incondicionalmente y con fidelidad a lo nuevo. Y esa fidelidad no tiene que ser ni para con una religión, ni para con un grupo, ni para un gurú, ni para lo que fuera, nada. La fidelidad de la que hablamos, y que es la única herramienta que tenemos para avanzar en este proceso, es para con nuestra esencia y conciencia interiores. Entonces, si un ser quiere abrirse a la trascendencia de lo viejo, tiene que trabajar ese vínculo interior que para la mayoría es conocido teóricamente, pero que de modo práctico sigue siendo desconocido. Muchas personas tienen teoría espiritual y filosófica, pero aún no han hecho en su vida el espacio suficiente para que su conciencia se torne una herramienta práctica espiritual. Un ser que avanza en la trascendencia de lo viejo gradualmente pasa a ser una herramienta efectiva de la práctica espiritual, quiere decir un práctico espiritual. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer en la superficie del planeta, todos aquellos que, como nosotros aquí, estamos intentando profundizar, encontrar un sentido que para la mayoría es una abstracción imposible de entender, de asir. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos la trascendencia de los viejos patrones energéticos. El ser que no sea capaz de lograr ese vínculo interno por referencias externas, doctrinarias, religiosas, culturales, políticas, no va a lograr nada. Aquí hay dos consultas que convergen prácticamente en un mismo tema.
que es un tema que desde hace años venimos tratando en estas charlas, venimos profundizando y continuamente sigue estando presente, podríamos decir fortuitamente, en esta mesa, porque las personas necesitan esclarecerse respecto al sentido profundo del por qué están encarnados, por qué estoy en la materia. Incluso hay personas que dicen, yo no elegí encarnar, no sé qué hago acá, a mí me tendría que mantener el sistema político mundial porque de repente aparecí acá. ¿Sí? Yo no pedí encarnar. Hay algunos videos en internet que son muy curiosos y cómicos de personas que se quejan y exigen ser mantenidas porque ellos no exigieron encarnar, no autorizaron encarnar. O sea, desde ese extremo para el otro tenemos una gama interesante de ópticas. Y acá preguntan entonces, ¿sí?, ¿cuál es la misión que un ser tiene? ¿Cuál es la misión? ¿Cómo puedo saber cuál es esta misión que tengo? Para que un ser tuviera la capacidad de percibir por qué está en la materia, esto que se llama la misión, ¿sí?, el propósito, el por qué. Nosotros en Cosmosofía lo denominamos planificación interior, no lo denominamos misión, no por una preferencia en particular, sino que este término planificación interna se ajusta más al proceso que hace que después nosotros ingresemos como egos en la materia. ¿Por qué hablamos de planificación? Porque nosotros como egos no entramos en contacto con la sustancia tridimensional y kármica de casualidad, ¿sí? De repente nuestra conciencia pasó por un agujero negro y apareció en la materia. Nosotros como egos ingresamos al contacto con la sustancia tridimensional que de modo directo es nuestra personalidad, nuestro campo mental, nuestro campo emocional astral y nuestro campo etérico físico. Ingresamos en función de que hay un núcleo interno que es quien conduce al ego en sus experiencias evolutivas, que se llama alma. El alma es quien opera los mecanismos para que de algún modo el ego ingrese al campo tridimensional y kármico a hacer experiencias que el alma de modo directo no puede hacer. ¿Por qué? Porque es incompatible la energía del alma con el campo kármico tridimensional. Entonces el alma extiende un aspecto de su conciencia, de la sustancia, ¿sí?, causal con la que trabaja, hacia la materia. Esa extensión, ese apéndice se llama ego. Pero el ego tiene un proceso, un protocolo previo para ingresar a la materia, que es precisamente vivir frente al alma, involucrado con la energía del alma, la aceptación de una propuesta que el alma va a hacer al ego. El alma va a ofrecerle al ego una planificación que a su vez ella asume de niveles más profundos del planeta, porque el alma asume de la conciencia planetaria ciertas tareas en cada etapa. Y en cada etapa hay una encarnación por parte del ego. El ego reencarna. Cada ciclo reencarnatorio del ego representa un ciclo particular para el alma. Entonces, el alma ofrece al ego parte de lo que ella aceptó de los niveles más profundos de la vida planetaria para que el ego, sintonizándolo, acepte la ceremonia de encarnar, de reencarnar, y pueda trabajar en complementariedad y simultáneamente en la materia, mientras que el alma intenta desenvolver lo que aceptó en los niveles subjetivos, en el campo anímico. Entonces se supone que cuando nosotros encarnamos como egos, estamos para hacer un trabajo que podríamos llamar como una especie de movimiento de pinzas. El ego intentando cumplir con lo que el alma le ofreció como una planificación encarnatoria y el alma en su propio nivel haciendo lo mismo. Quiere decir, haciendo lo propio. Ahora, el problema es que el alma es infalible para cumplir con aquel compromiso que asume etapa tras etapa y ciclo tras ciclo. Pero el problema lo tenemos con el ego. El ego, cuando ingresa a la materia,
por identificación con todos los aspectos diversos del campo tridimensional, suele desviar su atención profundamente, identificarse obsesivamente y compulsivamente a ese extremo con todo lo que la materia presenta al ego. Entonces, al pasar del nivel interno al nivel externo, el ego, y al transitar un efecto kármico que se conoce como ley de olvido, él tiene que recuperar esa relación, tiene que rescatar el compromiso que él aceptó antes de encarnar. Entonces, la planificación interna de la mayoría de los seres que están presentes en la superficie del planeta es sumamente deficiente en términos de aplicación y sostenimiento por parte del ego. Insistimos, el alma no tiene ningún tipo de problema para asumir y desenvolver su rol, pero los egos suelen en su mayoría ser absolutamente deficientes. Precisamente, la prueba principal que el ego tiene que asumir para cumplir con su planificación interna es vencer satisfactoriamente las pruebas que la ley de karma y la propia conciencia interna del alma de modo directo le ofrece cuando está en la materia. Y la mayoría de los egos no puede pasar esas pruebas. La identificación compulsiva con el ofrecimiento que la materia hace al ego hace que incluso casi la totalidad de los egos no pueda dar crédito, no pueda realmente confirmar que existe una planificación interna. Esto que estamos diciendo aquí, la mayor parte de las personas en este planeta lo ve como una locura, como una fantasía, como una estupidez incluso, me lo han dicho en la cara algunos, que le parecía sumamente estúpido lo que estábamos planteando. Entonces, este es particularmente el estado en que se encuentra la mayor parte de la humanidad en el planeta, por lo cual avanzar en la transición, acompañando el orden circulatorio de la transición, quiere decir ejecutando nuestra propia conciencia la transición, para la mayoría es imposible. Cuando se habla del plan evolutivo para la Tierra, que esto en muchos movimientos es un término conocido, ¿sí? El plan evolutivo terrestre, el plan cósmico para la Tierra. Bien, ¿de qué se trata la sumatoria a nivel humano del plan evolutivo? Se trata de la sumatoria de las distintas e individuales planificaciones internas de los egos que encarnan. La totalidad de lo que conocemos como plan evolutivo a ser cumplido por la humanidad es precisamente la sumatoria de las planificaciones internas de todos aquellos que encarnamos, por lo cual decir que la humanidad está cumpliendo con el plan evolutivo es una falacia, simplemente porque la mayoría de los que estamos encarnados estamos en complicidad y en sintonía absoluta con las fuerzas de la materia, y la mayoría ve como una cuestión improbable y en el mejor de los casos teórica, ¿sí? Y a confirmar la existencia del alma y la existencia del ego, ¿sí? En esa relación profunda de aceptar lo que el alma promueve en él para cuando, al momento de encarnar, sirva como un auxiliar genuino de las necesidades planetarias, porque todo lo que el alma acepta internamente de la conciencia planetaria y transmite al ego es precisamente asistir las necesidades planetarias, el ego asistir las necesidades del campo tridimensional y kármico, y el alma asistir las necesidades desde el nivel anímico, quiere decir desde el conjunto de grupos internos de almas. Entonces, esto es lo que hace tan dificultosa la transición del planeta, el avance en la superficie del planeta. En los niveles internos del planeta, donde la ley evolutiva superior está vigente en un contexto ya suficientemente elevado, civilizaciones intraterrenas como la de Erx y otras civilizaciones no tienen ningún problema, no tienen ningún tipo de obstáculo para asistir a la realidad planetaria. ¿Por qué? Porque esas civilizaciones trascendieron la ley de karma, están bajo ley evolutiva superior, también conocida como ley de ciclos. Entonces, estas civilizaciones son realmente quienes están llevando adelante casi la totalidad de lo que se entiende como necesidades del plan evolutivo.
y solo un pequeño porcentaje de seres de la superficie de la Tierra que está en condiciones, un pequeño porcentaje que está en condiciones relativas de cumplir con su planificación interna, conforma un grupo de pioneros que está representando la totalidad de una humanidad que su conciencia, su actividad como energía, ¿sí?, su compromiso con el planeta es inexistente o en todo caso absolutamente negativa. Aquí nos preguntan acerca de la importancia del chi. ¿Sí? Ponen el ombligo, porque es una forma de ubicar, de orientarnos para definir ese punto energético relacionado al circuito de chakras, lo que se conoce como chi. Chi en realidad es energía, ¿no? Sería el tantiem en todo caso. Lo que se conoce de ese modo es un punto hipogástrico relacionado al circuito que está compuesto por 7 chakras. En los seres que todavía no tienen apertura para un aspecto más actualizado, ¿sí?, y elevado de la energía, todavía el sistema de chakras que involucra este punto hipogástrico, que algunos definen como chi o como tantiem, sigue activo. No es realmente un circuito que podamos definir como absolutamente necesario y mucho menos como actualizado. A partir del despertar de esta polaridad femenina, los seres con mayores características de apertura, ¿sí?, y de flexibilidad ante la situación planetaria, comenzaron a percibir que algunas modificaciones en su circuito de energía estaban aconteciendo. Esas modificaciones percibidas en algunos casos, no siempre, aunque estuvieran ocurriendo, son relativas o se relacionan a algo que es propio de este polo femenino, que es un nuevo circuito de energías que se conoce como consciente derecho. Consciente derecho o campo cosmosonomedular. Consciente derecho o campo cosmosonomedular. Es un circuito de energías que solamente puede despertarse bajo ciertas condiciones energéticas como la femenina y a partir de que el espíritu de los seres, en cosmosofía lo denominamos mónada al espíritu, a partir de que la mónada de los seres pasa por ciertos procesos iniciáticos y ampliatorios. Quiere decir que el espíritu, la mónada del ser, pasa por el contacto y profundización con aspectos de las leyes monádico-cósmicas que hasta ese momento eran inaccesibles en el estado de conciencia anterior. Entonces, gradualmente, algunos seres están pasando por la transición de comenzar a despertar este campo cosmosonomedular o consciente derecho, mientras que las leyes de la energía, las leyes internas de la energía en esta transición, van llevando por la voluntad monádica a la extinción de la actividad de los chakras, quiere decir la hipofunción de los chakras. El consciente derecho va entrando en hiperfunción, creciendo en funcionamiento y supremacía, y el sistema de chakras en algunos seres va entrando en hipofunción. Esto se está dando de modo oculto en los seres, en algunos seres, en una minoría, porque tienen que darse ciertas condiciones. Supongamos que en el nivel monádico, en el nivel espiritual del ser, las condiciones son adecuadas para que la mónada, habiendo avanzado iniciáticamente, gobierne cierto tipo de aspecto de las leyes monádicas que le permita dirigir flujos de energía para activar en el nivel de la personalidad del consciente derecho. Pero para eso, la personalidad debería estar receptiva suficientemente para aceptar una mudanza de energías. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que converger, que la personalidad y el ego estén respondiendo ya suficientemente en alineación a la voluntad monádica o espiritual para que la voluntad monádica y espiritual pueda comenzar a ejecutar la ceremonia de hipofunción de los chakras y de hiperfunción del consciente derecho. Ahora, las características de nuestra humanidad, incluso en los seres que monádicamente, espiritualmente están despiertos, pueden ser y son muy deficientes en el campo de la personalidad.
Por eso, seres que internamente tienen un grado de despertar suficiente como para poder experimentar el despertar del consciente derecho, por incompatibilidad y receptividad contraria en el nivel de la personalidad, siguen alimentando el sistema de chakras como si no estuviéramos en transición y como si el polo femenino no hubiera despertado. Por eso, esta cuestión de seguir transitando, insistiendo, confirmando, a veces compulsivamente, el estudio y la práctica de viejas técnicas que surgieron bajo el polo masculino, termina perjudicando la actualización de la conciencia del individuo. Nosotros tenemos que tener la flexibilidad y la capacidad de renuncia adecuada. Bajo el polo masculino, todo lo que conocemos como técnicas, doctrinas, dogmas, ¿sí?, distinto tipo de enseñanzas espirituales, filosóficas, tenían características que se ajustaban y que eran respaldadas por ese polo masculino. Pero actualmente, en la transición y con el polo femenino creciendo y despierto, se nos están ofreciendo otro tipo de condiciones. Se nos está estimulando internamente a hacer otro tipo de ensayos. Y básicamente, para poder avanzar en esos nuevos ensayos, tenemos que tener la capacidad de entender que los apegos a lo viejo, porque nos resulta fácil, porque invertimos un montón de dinero en aprender un montón de técnicas, ¿quién? Posiblemente aquí mismo, en los últimos 30 años no invirtió un montón de dinero en aprender técnicas orientales, en ser iniciado en esto, en aquello, en lo demás. Bien, está todo bien. Todo lo que un ser hace termina siendo de beneficio evolutivo. Pero si un ser no es capaz de soltar cuando algo entra en hipofunción o se desactiva, empieza a cargar con algo semejante a una podredumbre en términos de energía. Porque todo tiene fecha de caducidad. Cuando la humanidad, en una etapa, en un ciclo, recibe ciertas orientaciones, recibe ciertas técnicas, recibe ciertas influencias que se tienen que convertir en prácticas filosóficas o espirituales con ciertas características, eso es transitorio. ¿Cuál es el sentido de que la jerarquía planetaria y cósmica ofrezca a la humanidad ciertas condiciones bajo técnicas, creencias, dogmas, prácticas diversas? Estimular su crecimiento, su avance evolutivo. Cuando la humanidad vive esa expansión en función de lo que se le ofreció, tiene que aprender a soltarlo, porque lo que en una etapa es alimento para nuestro crecimiento y expansión, cuando cumplió con su función, se torna tóxico, ya no tiene sentido. Y la mayoría de las personas creen que porque algo lo conocen profundamente, porque invirtieron dinero, tiempo en practicarlo, en profundizarlo, hicieron iniciaciones, viajes a la India, viajes acá, ¿sí?, fueron detrás de todas las cosas que se cruzaron en su camino, ¿sí?, creen que por eso no vale la pena soltarlo. Un ser no puede tener amplitud de conciencia si no es realmente libre. Libre de condicionamientos, de identificaciones, de dogmas. ¿Y cómo puedo saber qué es lo nuevo? Como para más o menos decir, vale la pena soltar lo viejo y tomo lo nuevo. ¿Cuáles son las referencias? Es que esto es lo interesante. Mientras nosotros le exijamos a nuestra vida interna y a las nuevas energías que operan en el planeta garantías para soltar lo viejo, vamos a seguir esclavos de lo viejo, porque el coraje, ¿sí?, y la determinación de soltar lo viejo, ¿sí?, y sintonizar o abrazar lo nuevo, es una prueba para el ser. Un ser no puede exigir garantías para abrirse a lo nuevo. La única garantía que él va a tener para abrazar lo nuevo, para comprenderlo, para incorporarlo, para sumergirse, para aplicarlo, es soltar lo viejo. Tenemos que tener coraje para soltar lo viejo. Mientras no tenemos ese coraje, mientras seguimos buscando garantías, comodidad, seguridad, porque claro, la tendencia que tiene el ego y la personalidad, incluso relacionado a cuestiones subjetivas y espirituales o filosóficas,
es mantenerse siempre cerca de lo conocido. No quiere soltar lo conocido. Por eso hay tantas personas que siguen practicando y siguen profundizando lo que ya saben al dedillo. Aquello que te llevó hasta un punto y está previsto arquetípicamente que no te pueda llevar más allá, si seguís aferrado a eso te estancás. Todas las técnicas del ciclo anterior, todas las energías del ciclo anterior, todas esas maravillosas, genuinamente maravillosas técnicas, ofrecimientos, líneas filosóficas y espirituales, tienen un término, y el término era el agotamiento del polo masculino que las creó, las ofreció y las sostuvo en funcionamiento hasta su agotamiento. Entonces, ¿cuál sería, alguno podría preguntarnos, la técnica más adecuada para hoy? Ninguna. ¿Por qué? Porque nosotros ya ensayamos todo lo que iba a sentar las bases para no necesitar más técnicas. Ya están esas bases en nosotros. La técnica sirve para implantar, para enraizar aspectos que luego, cuando maduramos, hace que tengamos que prescindir de las técnicas para seguir avanzando, para ir en busca de lo que sigue, quiere decir actualizarnos. Lo único que esta energía femenina ofrece, fuera de toda técnica, porque no hay técnica válida, es ir hacia nuestro interior. La energía femenina es introspectiva, de interiorización, de síntesis, es el camino más corto y directo. Entonces, aquel que tenga vocación interna, que tenga vocación genuina por abrazar la verdad, tiene que entender que la verdad que tiene que abrazar y que lo va a abrazar, la verdad que lo va a incorporar, ¿sí?, donde él va a sentirse sumergido, está en su interior. No hay técnica que pueda suplir eso. Si el ser tiene vocación por conocer la verdad que está en su interior y dejarse sumergir en esa verdad, dejarse abrazar en esa verdad, el ser no puede tomar la verdad lo toma él. Entonces, ¿de qué manera nos tornamos receptivos para que la verdad nos aborde, nos tome? Buscando esa sintonía, entendiendo el sentido circulatorio que es hacia adentro y hacia arriba, no hacia afuera a través de técnicas, dogmas o diversas cuestiones que ya hoy no sirven. No, pero yo me siento cómodo con mi religión. Siga, si nosotros no le decimos que suelte la religión, pero esté atento para que lo que está haciendo religiosamente no sea producto de la inercia, de la costumbre, ¿sí?, de la comodidad o del miedo. La energía femenina alimenta un coraje totalmente diferente a la idea de coraje que nosotros tenemos convencionalmente en términos culturales y sociales. La energía femenina alimenta un coraje de carácter inédito, un ser que realmente tiene vocación interna, respaldado por este flujo de energía, de interiorización femenino, ¿sí?, subjetivo. Va a vivir con coraje, enfrentar cualquier aspecto de la realidad, sin temor a soltar tradiciones, costumbres, atavismos, mandatos, tanto sociales como familiares. Un ser que está preparado para abrazar esa verdad en la que va a ser sumergido. Se siente ahogado si no busca unirse a esa verdad. Y esa verdad, insistimos, no es un dogma, no es un maestro, no es un instructor, no es un grupo, no es una secta, no es una religión, un partido político, un club de fútbol. Porque todo eso, aunque a veces no lo vemos, no lo dimensionamos de ese modo, todo eso es desvío devocional. La devoción es para el único, y el único donde está más disponible y fuera de todo espejismo, ilusión y distorsión material, el único está más disponible en nuestro interior, donde podemos contactar más profundamente esa energía cósmica, única, superior, creativa, directamente en nuestro interior. Por eso, la vocación interna y acompañar esa vocación por el sostenimiento de la búsqueda de sintonía y alineación con esa fuente cósmica interior es la única garantía que tenemos. Y el coraje genuino va a afianzarse, va a surgir y va a transformarse en herramienta cuando ese proceso se vaya consolidando.
Vamos a tener características a través de ese coraje diferente y renovado para enfrentar de un modo diferente las situaciones que ofrece la transición planetaria, para enfrentar la situación que ofrece la materia misma. Fíjense cómo la mayor parte de la humanidad está enfrentando lo que ocurre en el planeta. Enloquecida, distorsionada, enferma psíquicamente, físicamente, las dolencias, los desequilibrios, la locura, la purificación psicofísica cada vez es más violenta. Una persona acá nos coloca, ¿sí? Nos dice, nos pregunta por qué en definitiva hay tanta guerra en lugares sagrados. ¿Qué lugares sagrados? Si nosotros hemos contaminado, hemos bastardeado hasta la última partícula de la superficie terrestre. ¿Qué lugares sagrados? Tradiciones sagradas. ¿Qué son las tradiciones? La humanidad se engañó a sí misma viviendo la adoración de tradiciones, de costumbres, de cierto tipo de folclorismo, incluso esotérico, religioso, ¿sí? Metafísico, místico, mientras ese desvío devocional era sostenido creyendo que por tener ese tipo de creencias nosotros automáticamente elevábamos nuestra conciencia. ¿Qué territorios sagrados? ¿Qué costumbres y tradiciones sagradas? Nada. La humanidad traicionó y sigue traicionando todo. Así no hubiera tradiciones sagradas, no hubiera territorios que tienen cierto tipo de costumbres ancestrales, supuestamente muy válidas, estuvieran o no estuvieran esas cuestiones de por medio. La humanidad hizo y seguirá siendo un desastre del todo el campo, de la totalidad que conforma el campo planetario, porque el funcionamiento psíquico de la humanidad responde directamente a la influencia de las fuerzas astrales y mentales que envuelven la superficie del planeta. Eso se llama capa psíquica. La humanidad responde a la capa psíquica sin tener idea que es un títere de la capa psíquica. Personas que se encuentran de repente manifestándose, reaccionando de un modo en particular a lo que la vida les presenta, sin tener idea de por qué compulsivamente están manifestándose de ese modo. Entonces, ¿cómo podemos esperar que porque en ciertas regiones del planeta, en ciertas naciones, existan lugares que tienen características pseudo-sagradas, porque nosotros, insistimos, contaminamos todo, y porque hay tradiciones de orden superior muy antiguas, ¿sí?, que supuestamente son el orgullo de algunas naciones, de algunos pueblos, de algunos pobladores, eso garantiza algo en particular. Lo único que va a garantizar realmente que la superficie de la Tierra comience a recibir un flujo que lleve a la materia al camino gradual, paulatino, pero lento de la divinización, es lo que cada uno de nosotros pueda volcar a la materia en función de la sintonía con el propio cosmos interno. No son las tradiciones las que elevan la materia, sino la relación del ser con la esencia profunda que está en su interior. Si cada uno de los seres que está presente, encarnado en la superficie del planeta, pudiera volcar el resultado de su sintonía y alineación con el propio cosmos interno, la situación del planeta sería en su totalidad en la superficie sagrada. ¿Qué quiere decir? Hubiéramos consagrado nuestra conciencia a elevar y a divinizar la sustancia material en vez de confirmarla como un campo inestable y oscuro, liberando pensamientos y sentimientos egoístas, fluctuantes, ¿sí?, individuales. ¿Cómo nosotros podemos enriquecer la vida de la superficie del planeta si lo único que tiene valor para la mayoría son las metas personales y egoístas? Es apenas una minoría quienes realmente tienen metas altruistas, solidarias, metas universales, metas donde no están presentes, ¿sí?, los tóxicos de las metas individuales y egoístas, de las metas personales. La mayor parte de las personas, incluso una gran mayoría de quienes se creen seres espirituales, tienen la espiritualidad como un hobby. Y gran parte de su energía, ¿sí?, gran parte,
está destinada a las metas personales y egoístas, al éxito, por ejemplo. Cuando no, esos seres espirituales, ¿sí?, sumergidos en una compulsiva ambición espiritual, no mezclan las dos cosas y llevan a un grado de deterioro enorme lo que se entiende por espiritualidad o filosofía espiritual cuando quieren buscar notoriedad o lucrar con algo con lo cual nadie genuinamente espiritual y filosófico puede lucrar. Aquí una persona nos intima, en síntesis nos pone, ¿cuáles serían los parámetros para comenzar una comunidad, para iniciar una actividad de comunidad? Es muy simple, porque una comunidad se conforma de un conjunto de seres que se ponen de acuerdo, ¿sí? Encuentran cierto tipo de patrones de afinidad, se reúnen, se ponen de acuerdo, estipulan algunas normas, se ponen de acuerdo en decir, bueno, ¿qué normas debería haber para que funcionemos como comunidad? Uno propone una cosa, otro la otra, arman un par de reuniones, hasta que ajustan. No va a faltar aquel que propone cosas que el resto no está seguro de aceptar, pero en definitiva son personas que tienen un punto en común. Quiere decir, arman un estatuto en función de un sentido común que ese grupo de seres considera que tienen que ser las pautas operativas para lo que potencialmente quieren hacer. Entonces, una comunidad no necesariamente está hablando de una cualidad espiritual y filosófica. En estos tiempos de polaridad femenina, en estos tiempos de nueva energía, no es precisamente una comunidad una herramienta que defina por sí misma una condición filosófica o espiritual actualizada o elevada. Lo que podríamos entender hoy como la característica del patrón neocomunitario sería precisamente un centro de servicio planetario. Y un centro de servicio planetario reúne características que podemos encontrar en una comunidad, pero no se limita a esas características, las excede ampliamente. ¿Por qué decimos centro de servicio planetario y no comunidad? Porque un grupo de seres que conforma y sostiene un centro de servicio planetario tiene que tener ya a esa altura de su participación planetaria la capacidad de liberar energías internas a través de pensamientos, sentimientos y acciones. Por lo cual, cuando un grupo de seres se reúne, ¿sí?, en función de una meta superior, la profundiza y unifica esfuerzos para consolidarla, lo fundamental y que no puede faltar es que los pensamientos, sentimientos y acciones de esos seres sean un grifo de liberación, un canal de liberación de energía interior. Cuando el pensamiento, el sentimiento y la acción liberan energía interna, eso se llama ley de servicio. Por eso un grupo de seres que conformaran un centro de servicio planetario confirman ese funcionamiento a partir de que su conciencia está entregada, donada de un modo incondicional, en la medida que cada uno de ellos pudiera llegar a eso, para que la energía interna, bajo ley de servicio, pudiera ser el motorizador, pudiera ser la amalgama, aquello que llevara un grado de cohesión el funcionamiento de ese grupo. Entonces, hoy en día, un grupo actualizado en términos de este ciclo de transición es un grupo de servicio planetario, un grupo que atiende el plan evolutivo, no una comunidad. Viven juntos, tienen funcionamiento comunitario, porque viven dentro de un contexto con pautas comunes. Pero la diferencia con una comunidad es que esas pautas no son rígidas. Un grupo con flexibilidad es capaz de estar abierto sin ninguna otra pretensión que estar flexible y abierto a lo que en etapa o en ciclo se le fuera inspirando, se le fuera mostrando internamente para que él pudiera actualizar su funcionamiento, renovar su funcionamiento. Un centro de servicio planetario es un núcleo activo de renovación.
Una comunidad puede pasar décadas o toda su trayectoria hasta que deja de ser una comunidad y se extingue, sin modificar las pautas iniciales o sumar pautas que empeoran las cosas. Muchas veces las comunidades que no están sostenidas espiritualmente y filosóficamente de un modo genuino, van incorporando pautas que en realidad se tornan un tóxico para las pautas iniciales. Porque algunos de los que conformaron o fundaron esas comunidades terminan hablando entre ellos diciendo, y se nos fue un poco la mano, vamos a aflojar un poquito esto, porque si no se van a ir todos. Se trata de intereses, ¿sí?, o de ópticas psíquicas respecto a cómo seguir sosteniendo esa comunidad. Entonces, la vida en comunidad, hoy, por sí misma, como definición, es insuficiente. Si un ser está preguntando cómo se inicia un centro de servicio planetario, entonces vamos a hacer el aporte correspondiente a eso después de esto que dimos como preámbulo. ¿Cómo se inicia un centro de servicio planetario? A través de la planificación interna de aquellos seres que, estando encarnados, al ingresar a la materia, comprometieron frente al alma, precisamente, formar parte de los fundadores de un centro de servicio planetario. Forma parte de la misión, forma parte de la planificación interna de esas conciencias. Si los seres dicen, che, ¿por qué no fundamos un movimiento espiritual? Porque tienen curiosidad espiritual, filosófica, porque escucharon o vieron algo que les llamó la atención, porque vinieron a una charla de este tipo, dijeron, mira, qué interesante, mira, no se me había ocurrido eso. A ver, no surge, no se puede sostener sin el aval, sin el respaldo oculto e interno de la energía, un centro de servicio planetario. Quiere decir, el ser encarna para que en una etapa de esa encarnación él sea consciente de que tiene que canalizar los distintos aspectos que hasta ese momento empleaba en la materialidad, canalizarlos y sintetizarlos en la fundación de un centro de servicio, en la participación de un centro de servicio. Ahora, la mayor parte de los egos que al encarnar tenían esa planificación de ser soporte de centros de servicio planetario, no están haciendo eso, no están cumpliendo con esa misión, con esa planificación. ¿Por qué? Porque están tan entretenidos con los ofrecimientos de las fuerzas psicofísicas que no pueden lograr la alineación y la sintonía interna necesarias para poder recibir intuitivamente y gradualmente revelaciones e informaciones que les podrían confirmar qué es lo que tienen que hacer en la materia. Por eso, los centros de servicio planetario son una rareza en la superficie planetaria, no las comunidades. Los centros de servicio planetario, los grupos que realizan y sostienen trabajo evolutivo, son una rareza, porque quienes tendrían que conformarlos están distraídos, identificados y persiguiendo, algunos el éxito, el otro sostenerse como puedan en sus metas personales y egoístas, ¿sí? Otros sin saber qué hacer de su vida, ¿sí? Diciendo, sí, pero ya tengo un proyecto, me voy a encaminar. ¿Qué es eso? Eso es precisamente lo que esas fuerzas disuasivas, lo que esas fuerzas psíquicas, esas fuerzas retrógradas, involutivas, logran instalar y generar en nuestra conciencia. Rescatar lo que vinimos a hacer a la materia es un trabajo sutil, subjetivo, delicado. La materia es ruidosa, impacta, empuja, intenta sobreponerse sobre nuestra psiquis. Por eso, por más que nuestra alma esté volcando influencias, la mayoría no las puede sintonizar porque el alma no está a los gritos, el alma no nos enajena, el alma no nos sobreestimula, el alma nos pone a prueba, brindándonos estímulos sin sobreestimularnos, para que nosotros aprendamos a separar la paja del trigo, que aprendamos a sacar de nuestra vida lo inservible, que aquello que ya no está en condiciones para nuestros ensayos evolutivos quede atrás en nuestra conciencia.
Solo aquel que empieza a retirar gradualmente lo inservible en su vida, solo aquel que simplifica la vida, solo aquel que rompe con la compulsión que lo lleva, incluso sin saberlo, a la frivolidad, ¿sí?, y a lo superfluo. Solo aquel que puede lograr ese inicio, llegar al inicio de ese proceso, es quien va a empezar a registrar estímulos sutiles que van a operar como revelaciones, como potentes revelaciones. La mayor parte de las personas aquí viven una ilusión enorme porque no abren paso en su conciencia a las revelaciones que su propio cosmos interno, a través del alma, de la energía espiritual, les puede ofrecer. Hay personas que pondrían las manos en el fuego para decir que la vida materialista y superficial que llevan es ideal porque se sienten a gusto. La mayor parte de las personas define si lo que están haciendo está bien porque tienen la capacidad de satisfacer los deseos en el transcurso de ese procedimiento. Se sienten cómodas, satisfacen deseos, tienen cierto tipo de comodidades, no las quieren perder, ¿sí? Están continuamente buscando perfeccionar la inercia de la comodidad, cuando no, adhiriendo estúpidamente a la doctrina que les dice que encarnaron estrictamente para ser felices. Esta pregunta también suele estar en las mesas de estudio y es interesante poder aportar estas diferencias porque permiten al ser tener perspectivas diferentes de aspectos de su propia conformación. Acá dicen cuál es la diferencia, nos preguntan cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Incluso hay personas que lo toman como sinónimos, hablar de alma y hablar de espíritu. Alma y espíritu son núcleos diferentes de nuestra conciencia interna. Nosotros tenemos una conciencia interna que está compuesta por 4 núcleos. El más inmediato, el que está directamente por sobre encima de nuestra mente, es el alma. El alma es el núcleo interior que opera directamente sobre el ego y la personalidad. Ese de los 4 núcleos internos es el que está más cercano. Por encima del alma, cuando tenemos madurez suficiente evolutiva, existe lo que se llama el plano espiritual, que no es el plano estrictamente donde el espíritu está polarizado, pero sí es el plano donde lo que se conoce como traje de luz o cuerpo de luz está activo, que es una herramienta de la conciencia interna. Por encima de ese cuerpo de luz, en el plano espiritual, está la mónada, el verdadero espíritu. El campo monádico o la mónada son realmente la conciencia que llamamos espíritu. Y por encima de la mónada, del campo de la mónada, el campo del espíritu, está el nivel más elevado de nuestro ser, que es la conciencia divina, el regente, el futuro avatar, o también se lo conoce en cosmosofía como octava mónada o principio divino o Adi. Entonces, la diferencia es que el alma sirve como herramienta de la mónada, del espíritu, para adaptar las energías de la mónada y poder interactuar esas energías en los niveles del ego y de la personalidad. El alma es un administrador y un adaptador de la energía del espíritu. El voltaje de la energía de la mónada, del espíritu, es muy elevado y es incompatible con la sustancia psicofísica. Si la mónada ingresara directamente a contactar la sustancia psicofísica donde el ego y la personalidad están pulsando, sería como un rayo que fulmina la materia. Entonces, ¿quién está preparado para ser una herramienta del voltaje de la energía del espíritu, de la mónada? El alma. El alma sí adapta esa energía y la va administrando para que el ego, con esa energía que fluye y es administrada por el alma, pueda operar en los ensayos y en las pruebas del ego, intentando modelar la personalidad
para llevarla al conocimiento y la aceptación de las leyes internas. El ego está en la materia para poder dominar la sustancia mental, la sustancia emocional astral y la sustancia etérico-física, que son los 3 niveles de sustancia que conforman la personalidad. Entonces, la diferencia es precisamente que son núcleos que tienen funcionamientos específicos y complementarios. La mónada recibe la energía de esa fuente que está inmediatamente por encima de ella, que es ese núcleo divino. Ese regente, ese núcleo Adi, la octava mónada, el futuro avatar, es quien fluye energías hacia la mónada. La mónada las adapta, las libera hacia el alma las libera adaptadas y administradas correctamente hacia el nivel del ego y de la personalidad. Entonces, esa fundamentalmente es la diferencia. Y el alma opera en la materia como herramienta de adaptación, como el cuerpo de luz opera a nivel cósmico. ¿Vieron que decíamos que hay un cuerpo de luz, un traje de luz, que cuando el ser está maduro es una herramienta de operación de la mónada? Entonces la mónada, cuando está madura, tiene un cuerpo de luz que lo utiliza a nivel cósmico para hacer aprendizajes cósmicos fuera del planeta y el sistema solar, mientras que utiliza al alma para hacer los aprendizajes encarnado el ego en la materia. Entonces la mónada tiene 2 herramientas, una cósmica, que es el cuerpo de luz, y otra que es el alma, para hacer las experiencias relativas al campo material psicofísico y en este caso, todavía con nosotros, kármico. Cuando se agote esta transición, el alma de los seres que sigan en el planeta con la propuesta superlativa subsiguiente a este estado actual de transición, esos seres van a tener un alma que va a trabajar con egos que no van a estar bajo ley de karma, sino que van a estar bajo ley evolutiva superior. Aquí nos preguntan si va a llegar lo que la persona define como era dorada o es un mito. Es absolutamente imposible que cualquier ciclo, no solo a nivel planetario, sino a nivel sistémico, intersistémico, galáctico y aún más, no tenga un inicio y tenga un fin. Quiere decir, no existe la infinitud de los ciclos y etapas. Pulsos, etapas y ciclos tienen un inicio y tienen un fin. Nosotros estamos transitando precisamente una transición, por lo cual es un ciclo muy especial donde cohabitan energías del ciclo viejo masculino y del ciclo nuevo de la energía femenina. Por lo cual, lo que aquí se entiende o se describe como edad dorada hace referencia a aquella energía que se va a manifestar plenamente cuando termine la transición. Entonces, no es un mito, porque así no hubiera sido que lo que va a ocurrir después de la transición tenga las características que le va a brindar la ley evolutiva superior. Toda etapa tiene su fin. Supongamos que en vez de terminar esta etapa masculina, hubiera terminado una etapa dentro del ciclo masculino y comenzara otra etapa dentro del ciclo masculino. Quiere decir, es inevitable, ya sea que pasemos para la ley evolutiva superior o que sigamos transitando etapas kármicas, que no va a ocurrir, porque esta es la última etapa kármica que se está viviendo en la superficie del planeta, es inevitable que se extingan pulsos, etapas y ciclos. Entonces, las características de eso que la persona señala o pregunta como edad dorada van a ser las características de un campo de vida, de un campo de conciencia, un campo de energía que va a estar regido por características propias de la ley evolutiva superior y de la ley de ciclo, donde no hay posibilidad de que se ensayen condiciones como las que nosotros vinimos ensayando
a lo largo de este gran ciclo masculino y de lo que todavía resta de la transición planetaria, por más que ya haya influencias del advenimiento de la ley evolutiva superior. Entonces, efectivamente, no es una fantasía, sino es la comprensión, cada uno como lo pudiera ir percibiendo, del agotamiento de un ciclo y del advenimiento de un nuevo patrón de energía y de la influencia y ofrecimientos de nuevas leyes. También nos pregunta la misma persona si se va a cumplir el nuevo orden mundial. Bueno, se está cumpliendo. Ahora, no quiere decir que el nuevo orden mundial para algunos no sea positivo y para otros negativo. Porque lo que se entiende como nuevo orden mundial es la sofisticación de patrones perversos de manipulación del planeta y de la humanidad. Hay personas que se van a ver beneficiadas. Aquellos que tienen un compromiso enorme con el materialismo, ¿sí? Aquellos que son sumamente superficiales, aquellos que crudamente son capaces de enfrentarse a cualquier cosa por el éxito, por el poder, por el dominio, por la acumulación de bienes materiales, de influencias. Entonces, el nuevo orden mundial se está cumpliendo. Ahora, si la pregunta es si el cumplimiento del nuevo orden mundial va a tener éxito, la respuesta es no. Porque esto que llamamos nuevo orden mundial son los últimos coletazos que está dando un gran monstruo psicofísico, ¿sí? Un protocolo brutal y egoísta de orden psicofísico en función de llevar a una tensión máxima la situación planetaria. Entonces eso no va a tener éxito. Solamente que el grupo de poder, que es la cúpula que maneja los hilos del nuevo orden mundial, no puede ser consciente de que la transición está por agotarse. Entonces, ellos evalúan agendas que al mediano plazo no van a poder concretarse de ningún modo, porque la transición se va a agotar antes. La mayor parte de las personas es insensible a la percepción del agotamiento de la transición planetaria. La mayor parte de las personas está tan acostumbrada a estos patrones desequilibrados y desequilibrantes de energía, a estos patrones de conducta y de vida tan enfermizos y tóxicos, que esa naturalización no les permite percibir. La mayor parte de las conciencias está encallecida para percibir lo que está ocurriendo en esta transición planetaria. Y lógicamente que quienes manejan los hilos o pretenden manejar los hilos que entendemos como poder mundial, no pueden dar crédito, que siendo que tienen todo en sus manos, que ocultamente están manipulando todo, que le suben o le bajan el pulgar a quien quieren y cuando quieren en función de sus beneficios, no pueden entender que hay un aspecto superior de la energía al cual no van a poder manipular y del cual, dicho de algún modo, no van a poder escapar. ¿Cómo fue el proceso de descubrir qué hacer? A ver. ¿Cómo fue el proceso de descubrir qué hacer esto? Claro, ¿cómo fue el proceso de dar estas charlas? Que dar estas charlas era lo correcto. Esto fue un proceso gradual. No fue algo súbito, fue un proceso gradual que se basó en un progresivo estado de sintonía, de alineación interna, en pasar por pruebas de aceptación de estímulos internos a los cuales en obediencia correspondimos. Un ser no, salvo raras excepciones que no conozco,
pero pueden existir, no puede hacer este tipo de ensayos abruptamente, súbitamente, y mucho menos porque lo desea o lo ambiciona. Una de las características que nos permitió profundizar cierto tipo de energías y de estímulos para llegar a estar frente a las personas compartiendo este tipo de experiencias fue haber purificado suficientemente la ambición espiritual. Si bien nunca tuvimos ambición espiritual, los resabios de la ambición espiritual siempre están escondidos en la conciencia del individuo. Hay contextos del subconsciente donde ciertos resabios, ciertas impurezas siempre están presentes. El trabajo de sintonía y posterior obediencia, y de nueva sintonía y de posterior obediencia, y el entender que no podía exigirle a mi vida interna que me diera justificativos por los cuales tenía que obedecer aquello que se me estaba indicando, fue preparándome profundamente para esto. Una de las peores cosas que puede pasarle a un ser cuando la vida coloca algo para él o le revela algo es exigirle a la vida justificativos, ¿sí?, o razonamientos por el cual él tendría que obedecer lo que la vida le está señalando. Y esto no está presente en nosotros. Hace muchísimo tiempo que eso está extinguido en nosotros. Décadas que nosotros no le pedimos ningún tipo de explicación, ni que la vida justifique por qué nos señala algo y nosotros tenemos que obedecerlo. Entonces, gradualmente eso fue generando convergencias. En algunos momentos las revelaciones que íbamos teniendo internamente, los estímulos que se iban revelando, lo que nos señalaban esos estímulos, ¿sí?, nos llevó a pruebas puntuales que revelaban puntos de inflexión. Por ejemplo, hace 30 y pico de años, dejar todo lo que tenía que ver con nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra actividad, allí en Buenos Aires, y obedecer, de venir a conformar los fundamentos y el sostenimiento de esos fundamentos de una comunidad filosófico-espiritual, de un centro de servicio planetario, donde no teníamos garantías ningunas, ni las exigíamos. Pero eso fue una prueba, un punto de inflexión para la energía, para las jerarquías, para el ser interno, para el cosmos interno. Que un individuo acepte riesgos sin exigir garantías es muy importante. Eso permite que un ser pueda ir consolidándose, pueda mantener un vínculo íntimo, un vínculo realmente íntimo, no privado, que es una cuestión del ego en las relaciones externas. Íntimo significa un vínculo subjetivo y oculto con las leyes y las energías que están presentes en su interior. Entonces, gradualmente, en algún momento, nosotros recibimos indicaciones de que teníamos que empezar a ofrecer nuestras experiencias y nuestras percepciones de la realidad, a compartirlas con otras personas, a ir colocándolas del modo más neutro y elevado, intentando no generar desvío devocional en esas personas acerca de nuestra persona, que eso es algo que hace que muchos seres que tienen un grado de preparación terminen traicionando su planificación interna cuando entienden que disponer de ciertos conocimientos, ¿sí?, puede ser una manera de sacar provecho y de generar movimientos en torno a su figura o su persona, que en realidad son abiertamente la alimentación del desvío devocional. Durante los últimos 40 años hay montones de ejemplos de gurús, de maestros de Oriente y de Occidente, del norte y del sur, que han hecho ese tipo de desastres, ¿sí?, intoxicando conciencias, buscando que esos seres vieran en ellos la divinidad y a partir de eso hacerse devotos de algo que no puede ser destinatario de la devoción. La devoción es para el único, es para lo que está en los niveles más profundos de la realidad y de nuestro interior. Entonces, lo que nos habilitó gradualmente para llegar a este tipo de ofrecimientos fue la capacidad de poder purificar el protocolo y el mecanismo de enfrentar a un auditorio
sin traicionar la verdad que está en el interior de cada uno de nosotros. Y preguntan aquí, ¿por qué muchas veces que respondés a las consultas lo haces desde el nosotros, si estás respondiendo vos? Qué interesante, porque lo que acabamos de decir es el preámbulo de entender por qué decimos nosotros y no yo. Simplemente porque sería una pretensión estúpida de mi ego y de mi personalidad de intentar convencer a otros de que todo lo que dije hasta ahora en esta charla salió de mi ego. Si mi ego puede ofrecer algo que sirve a otros, es porque él se tornó una herramienta de la voluntad interna, de la vida interna, del alma, del espíritu, de la mónada, de la conciencia interior, del instructor interno. Sería jactancioso que diga yo estoy dando esta charla cuando lo único que estoy haciendo es intentar no perder la sintonía para ofrecer lo más elevado a aquellos que pueden ser potenciales destinatarios de este mensaje. Entonces, es el motivo por el cual no decimos yo y decimos nosotros. Porque humildemente, mi ego y mi personalidad son como escribas o como el parlante que está amplificando en este momento mi voz. Pero la coherencia, si es que existe en alguna medida, de nuestro mensaje, de aquello que compartimos, procede de la fuente interna que es la única partícula de mi ser que es realmente coherente y que jamás se traiciona. Si creyera lo contrario, no podría estar sentado aquí, no podría tener el respaldo suficiente, no tendría la ética suficiente, porque un mensaje manipulado por el ego no tiene ética. Cuando un mensaje es herramienta de la vida interna, procede de la vida interna, el patrón ético aflora, quiere decir bien común. Yo no puedo estar sentado aquí frente a ustedes simplemente para sentirme gratificado porque me están mirando. No tiene sentido eso. Es mucho más allá y más profundo el sentido de estar aquí. Aquí llega un momento, si logramos la sintonía conjunta correspondiente, donde tanto aquellos que responden o que preguntan conforman un mismo núcleo. No soy mejor o tengo una mejor posición porque estoy respondiendo y ustedes no son inferiores porque preguntan. Ustedes están colocando la materia prima de lo que estamos respondiendo, por lo cual, de alguna manera, ambos tenemos el compromiso de permitirnos ser inspirados internamente, unos colocando el polo de la pregunta, otros colocando el polo de la respuesta. Y si logramos una sintonía conjunta, estamos haciendo un verdadero trabajo grupal evolutivo. Y ese es el único sentido que tiene. Algunas personas se fueron, por ejemplo, porque no tenían más tiempo para estar en la reunión. Otras se fueron porque les golpeó lo que estábamos diciendo en distintos momentos. Es lógico. No todo el mundo puede estar ante un voltaje de energía con todas las particularidades que ese voltaje de energía exige. Pero aquel voltaje que sí pudieron aceptar, con el cual pudieron lidiar, ahora pasa a ser algo con lo cual tienen que trabajar. No tienen la opción de trabajarlo. Pueden rechazarlo, pueden dejarlo en el cajón o en el desván de los recuerdos. Pero lo que un ser se lleva de un trabajo conjunto, de orden genuino a nivel evolutivo, queda en su conciencia pulsando de un modo latente. Y en algún momento eso puede despertar. Por eso es tan importante estos trabajos grupales evolutivos, estas reuniones. No importa si vienen 100, 250, 1000. ¿Qué generamos? Generamos un campo de energía, generamos un aura grupal conjunta. Y eso es importante. La gente dice, no, pero yo no voy más a las charlas de Daniel porque las miro por YouTube, las miro por Internet, tengo los videos a disposición cuando quiero, pero no están inmersos dentro de esta aura que todos nosotros en este auditorio estamos generando.
Eso es un valor agregado excepcional. Estar in situ, formar parte de una ceremonia presencial. Nosotros aquí estamos fundiendo el campo de energía que cada conciencia aporta en esta reunión. Estamos generando una aura conjunta. Y esa aura conjunta hace que el intercambio entre pregunta y respuesta sea mucho más profundo y trascienda las limitaciones de la interpretación racional, comparativa, analítica o especulativa. Entonces, esto es muy importante. Por eso nosotros, en vez de sentarnos en un streaming, cómodamente en nuestro centro de servicio planetario, nuestro porque consideramos que somos parte de eso nada más, ¿sí? No en términos posesivos, podríamos hacerlo de otro modo, mandar un montón de flyer. A tal hora Daniel va a arrancar, ¿sí? Centro de Servicio Planetario Uxin convoca, ¿sí?, a un streaming, a un lo que quieran, como le llamen ahora. Yo me hago unas confusiones bárbaras con eso, ya no sé lo que es cada cosa. Hay gente que hace radio que dice, no, ahora hago streaming, y hace el mismo programa de radio. Digo, bueno, debe ser que me perdí algo en el camino, ¿sí? Bueno, entonces es muy importante este trabajo que aquí estamos haciendo, porque la energía presencial, esta aura grupal, opera silenciosamente y silenciosamente comienza a fluir y a trabajar ocultamente sobre la vida planetaria. Uno puede decir cómo un pequeño grupo reunido, estudiando, buscando actualizarse, interpretando la situación del planeta y hacia dónde se encamina, puede tener un efecto planetario. Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Recuerden aquellas palabras del Cristo a través de Jesús que decían, cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré entre ellos. También podríamos decir, cuando 1 o 2 se reúnan en mi nombre, yo estaré entre ellos. Pero vamos a usar las originales. Cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré entre ellos. Y en mi nombre significa, en nombre de lo superior del cosmos, sin identificarlo con una religión, con un dogma, con un maestro, en nombre de lo superior, el nombre del Creador, del único. Cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré entre ellos. Entonces el potencial de aquellos 2 o 3 que se reúnen en nombre de lo superior, ocultamente pasa a ser un irradiador profundo que de distintas maneras acciona la vida planetaria, aunque la vida planetaria no acuse recibo de ese accionar. Esa energía la alimenta, busca restaurarla, es como un bálsamo oculto. Cuando 2 o 3 se reúnen en nombre de lo superior, están irradiando cura para el planeta. ¿Cómo ve la cosmosofía la muerte? Como un precioso elemento a nivel evolutivo. Imaginemos que los seres no pueden desencarnar. Esto sería demencial. Demencial. En cambio, la ley de karma utiliza la ley de muerte para ordenar los periodos que el ser va a hacer en la materia. La ley de karma tiene 2 herramientas básicas, la ley de nacimiento y la ley de muerte. Entonces, a medida que el ser necesita transitar ciertos procesos evolutivos, las leyes internas lo habilitan a través de la ley de nacimiento de ingresar a la materia. El ego ingresa a la materia, no es el alma la que ingresa a la materia, es el ego, una extensión del alma. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces el ego pasa por un proceso protocolar kármico que se conoce como ley de nacimiento. Cuando el ego hace todo lo que tiene que hacer en la materia, desde los niveles internos activan el protocolo que conocemos como ley de muerte. Y el ego es llevado a desencarnar. Entonces, continuamente, la conciencia, que es inmortal, que es imperecedera, que es eterna, que es infinita, pasa por procesos de interiorización, cuando la ley de muerte la lleva a los niveles internos, y por procesos de exteriorización. No existen muchas vidas, existen muchas encarnaciones. La vida es una, la conciencia es una, es inmortal, eterna, infinita, indivisible. Entonces, la conciencia
pasa por ley de nacimiento y ley de muerte, ley de nacimiento y ley de muerte. ¿Por qué la humanidad teme a la muerte? Por ignorancia, por primitivismo, por estar tan enfrascada en confirmar que la única verdad es materia y que la materia es la única verdad, que cuando el ser corre riesgos de desencarnar, cree que se va a disolver como conciencia, siendo que es una cosa importante y que tenemos que atender como lo que es. Cuando un ser percibe que está llegando al momento cúlmine de esa encarnación, lejos de intentar, ¿sí?, algún tipo de gualicho para evitar eso, tiene que acompañar maduramente con responsabilidad. Es tan importante encaminarse al ciclo desencarnatorio correctamente que el ser, si supiera lo que va a ocurrir acompañando eso correctamente, haría un trabajo sumamente comprometido para tener una muerte realmente responsable y elevada. Es decir, pasar a desencarnar entendiendo la importancia que tiene cerrar un ciclo encarnatorio. La mayor parte de las personas, si percibe que está por desencarnar, entra en pánico, se enloquece, ¿sí?, entra en un desequilibrio absoluto, en desarmonía. Solo una pequeña minoría, al momento de percibir el desencarne, busca elevar su conciencia, aquietarse, entrar en un silencio profundo, abrir su conciencia para abrazar las leyes internas, abrazar el ofrecimiento que el alma le está haciendo al momento de desencarnar. Es tan importante cómo funciona nuestra conciencia al momento de desencarnar que muchas veces el alma va a definir aspectos de la encarnación subsiguiente según cómo el ser acepte desencarnar en ese momento. Porque es una síntesis evolutiva saber desencarnar. Y si el ser no sabe desencarnar porque no acepta y entra en pánico, el alma y la ley de karma van a definir aspectos de la futura encarnación en función de que él no supo aceptar la propuesta desencarnatoria correctamente. Entonces, un ser que se abre a su vida interna al momento de desencarnar está permitiendo que se pueda organizar con características superlativas su encarnación subsiguiente, porque él está demostrando que rompió el espejismo, el miedo, ¿sí?, la opresión que la materia imponía a su conciencia, por lo cual la muerte para él era algo negativo y malo. Del mismo modo que los egos no podrían ver que encarnar es algo malo. Hay gente que por características transitorias, pero en el momento, características al fin, dicen, ay, yo estoy anhelando volver a mi casa cósmica, a mi planeta, a Sirius, a Andrómeda, donde sea. Yo no sé qué hago acá en la materia, yo no soy de este plano. Esas personas son inmaduras, primitivas. ¿Cómo que hacen este plano? ¿Que se equivocó? Las leyes cósmicas lo escupieron ahí, el tipo quedó ahí como alguien que se baja equivocadamente en una estación de tren que no era. Ahora vamos. No se equivocó en la energía. Lo puso precisamente en esa situación porque las deficiencias, ¿sí?, que todavía ese ser arrastra, necesitan de condiciones encarnatorias como las que le ofrece este paraíso que es la superficie de la Tierra en este momento. Esas personas, ¿sí?, están sumamente enojadas por las condiciones planetarias por las cuales no hacen nada más que lamentarse porque quieren volver a Sirius o Andrómeda, o a donde fuera, a Venus, a Marte, ¿sí? Esta no es mi hogar, no es mi casa, esto me oprime, la materia no es para mí, no es para vos, ahí tenés que es para vos, porque no tenés que quejarte de la materia, tenés que llevarla a la elevación. Bueno, en definitiva, esto es lo que la cosmosofía puede aportar respecto de la ley de muerte, no de la muerte, de la ley de muerte. Sí. Muy buena pregunta. Sí. Sí, nos permite profundizar algunos aspectos que a veces tocamos en estas charlas.
Lo que abandona el cuerpo físico y lo que abandona posteriormente el cuerpo astral y por último lo que abandona el cuerpo mental es el ego. Nosotros cuando encarnamos, no encarnamos solamente en un cuerpo físico o etérico físico, encarnamos en un cuerpo psicofísico que es la sustancia psicofísica que ofrece la ley de karma para las experiencias evolutivas. Entonces, cuando el ego, porque es el ego el que encarna, cuando el ego va a desencarnar, primero pasa por la primera etapa de ley de muerte, que es la disolución del cuerpo etérico físico. Lo primero que muere es el cuerpo etérico físico, que es el más básico, el de vibración más lenta, ¿sí? Después, el ego pasa por la disolución, ¿sí?, o la ley de muerte del cuerpo astral emocional. Y luego pasa por la muerte del cuerpo mental. Quiere decir, el ego cuando está encarnado está polarizado en 3 niveles de energía: las leyes mentales, las leyes astrales emocionales y las leyes concretas, etérico-físicas. Está encarnado y dispone de esos 3 cuerpos para hacer la experiencia encarnatoria. Cuando llega el momento de la ley de muerte, no se disuelven los 3 cuerpos. Entonces, de ser un ente trinario, ¿sí?, pasa a ser un ente binario. La personalidad es un ente trinario. Cuando pasa por la primera etapa de la ley de muerte, la personalidad queda en un estado binario. Quiere decir, solamente le quedan 2 polos, el mental y el astral emocional. Y el ego queda polarizado en esos 2 polos, ya no en 3 polos porque el cuerpo etérico físico fue disuelto. Hace experiencias según la etapa del planeta y el estado de conciencia de ese ego, va a hacer experiencias diversas en ese estado binario de la personalidad, hasta que la ley de karma y la propia conciencia interna determinan que es el momento de disolver el cuerpo astral. Entonces, de tener una personalidad binaria, el ego, en esa etapa intermedia, pasa a quedar solamente con el polo mental. Entonces, de estar concentrado primero en 3 cuerpos, después en 2, ahora queda concentrado en 1. Ese cuerpo, ¿sí?, al corto plazo o al mediano plazo también va a ser disuelto. Quiere decir, la ley de muerte va a operar sobre la sustancia mental donde ese ego quedó polarizado, hasta que finalmente el ego queda totalmente desprendido de la sustancia psicofísica cuando la ley de karma y la conciencia interna disuelven la sustancia mental. Cada una de esas sustancias, la mental, la astral emocional y la etérico-física, al momento de disolverse, retornan, llevado por leyes y jerarquías, a lo que se conoce como reservorio de átomos planetarios. Toda la sustancia, cuando encarnamos, procede de esos reservorios de átomos planetarios. Entonces, cuando el ego queda totalmente libre de esa experiencia, ¿qué ocurre? Es atraído por la ley interna a las inmediaciones, lo decimos así simbólicamente para que se entienda, de la energía del alma. Porque el alma tiene un campo de energías que la rodea. El núcleo causal, el eje causal del alma, cuenta con un cuerpo causal que es un conjunto de energías. Cuando el ego tiene una relación superficial con el alma, porque todavía no logró a lo largo de las sucesivas encarnaciones profundizar el vínculo con el alma, al desencarnar queda en la periferia de ese campo de energía del alma. ¿Por qué? Porque él no podría profundizar ese campo de energía porque en los niveles más profundos el voltaje de energía es mayor. Entonces queda en la periferia de esa aura del alma, de ese campo de energía. Y a lo largo del proceso evolutivo, el ego, si va avanzando, si va madurando, si su compromiso y sintonía interna crecen, cada vez que desencarna, ingresa de un modo mayor hacia el núcleo de la conciencia del alma. ¿Qué va a significar? ¿Quedar más en la periferia o poder sumergirse más en el núcleo causal? Una relación con el alma que le va a permitir asumir planificaciones internas en la futura encarnación que estén más cerca de una asistencia genuina al plan evolutivo. Cuanto más se puede sumergir el cuerpo del ego, la conciencia del ego, la sustancia del ego, en el cuerpo causal, en el cuerpo del alma, su relación va a determinar en la futura encarnación probabilidades de servicio, ¿sí?, de planificación interna de un orden superior. Quiere decir, supuestamente el ego tiene la posibilidad, cada vez que desencarna, de ir más
hacia el centro de su relación con el alma, de sumergirse más profundamente en el campo de energía del alma, para luego, cuando el alma y la ley de karma lo consideran, nuevamente, a través de la ley de nacimiento, volver a contactar la materia psicofísica y kármica. Sí. No escucho, perdón. No escucho. La muerte cerebral es la desactivación de un órgano etérico físico. Aquí lo que preguntan, por si no lo escucharon, es qué significa o qué resulta de la muerte cerebral. La muerte cerebral es la desactivación parcial del cuerpo etérico físico, en este caso del órgano del cerebro. Muchos seres, por motivos kármicos, tienen que enfrentar muerte cerebral. Y los motivos kármicos pueden ser diversos, profundos, y nosotros no podríamos interpretar aquí por qué algunos seres padecen muerte cerebral. En algunos casos, y esto es lo que se sabe, hay seres que padecen muerte cerebral por mal uso, en términos kármicos, del cerebro como herramienta de la mente. Entonces, una forma de purificar débitos kármicos puede ser la desactivación parcial o total del cerebro. Parcial o total, porque a veces se producen deterioros parciales del cerebro y a veces se decreta o se declara o se diagnostica muerte total cerebral. Aquí preguntan por contactos masivos con civilizaciones y dan ejemplos arcturianos, sirianos. ¿Cuándo se pueden dar o si se van a dar? Miren, el planeta Tierra no está exceptuado del eje jerárquico cósmico, por lo cual, como todo planeta, dentro de un contexto solar, dentro de un contexto sistémico, intersistémico, galáctico, intergaláctico, está contenido en una trama de energías de orden superior, jerárquicas. Quiere decir, en nuestro planeta, desde su inicio, las altas conciencias cósmicas estuvieron presentes, interactuando y fomentando de algún modo, a través de irradiación generalmente oculta, silenciosa, que nosotros pudiéramos disponer de estímulos que se transformaran en nuevos patrones de vida y de conducta. Entonces, tenemos que empezar a superar esta cuestión de rotular arturianos, sirianos, pléyades. Dejemos de rotular vida cósmica que no tenemos ni idea de qué se trata. La mayor parte de todos estos rótulos proceden de fantasías inspiradas por energías o entidades o fuerzas del plano astral planetario, del plano psíquico, pero fundamentalmente del plano astral. Todavía hay personas que creen que en los gobiernos, principalmente en los gobiernos que están en la élite de la manipulación mundial, los arturianos, los reptilianos, todos los sanos que quisiéramos definir, están ahí ocultos. En 1988 no pudieron ingresar más a nuestro planeta civilizaciones kármicas primitivas e inestables. Solamente pueden ingresar seres de alta evolución que están operando como herramientas del desenvolvimiento del plan evolutivo en función del agotamiento y superación de la transición planetaria. Y esos seres no tienen nombres y apellidos, son conciencias, energías, entidades. Podríamos decir que en función de los rótulos que le ponemos, son pura luz y energía. Nosotros tenemos fantasías. Hay personas que nos han puesto en la mesa de los estudios para ver qué opinábamos, listas de 50 razas extraterrestres. Eso es llevar a la materialización, a la humanización, al patrón natural, básico y primitivo, algo que no está rotulado y que no está limitado por esos formatos, nombres y descripciones.
Hay personas que dicen, no, porque hay unos que tienen 3 metros, otros que tienen 50 centímetros. Si nosotros seguimos pendientes de todo ese tipo de definiciones absurdas de las jerarquías, los seres de mayor evolución no tienen cuerpo, no tienen centro emocional, no tienen mente, no tienen alma. ¿Cómo no tienen alma? No tienen alma, están en un estado de síntesis que son pura conciencia divina y mónada, quiere decir conciencia divina y espíritu. Hay personas que hablan de los seres de Erx. Hay muchos que juran que se encontraron con los seres de Erx caminando por el Uritorco, por la quebrada de la Luna. Y esos no son seres de Erx. Esos son fuerzas que asumen ciertas características habilitadas por las expectativas de los seres de ver ciertas cosas, de contactar ciertos elementos. Ambición de contacto, ambición de espiritualidad contactada. Los seres de Erx son pura conciencia divina y monádica. No existen calles, no existen edificios, estructuras, ni calles de esmeralda, ni de lapislázuli, ni de oro, ni de cuarzo, como muchos dicen tener visiones y contacto. Estamos bastardeando, queriendo que un centro intraterreno, que no es una ciudad, porque no son ciudades, esto es lo más interesante, tenga las características, aunque con materiales preciosos y mucho brillo, de lo que nosotros intentamos, ¿sí?, comprender con fines arquitectónicos absolutamente primitivos, infantiles, ingenuos. No hay arquitectura como nosotros la conocemos ni la imaginamos en esos lugares. Un centro como Erx es un vórtice de energía compuesto por vórtices menores. Es un gran vórtice de energía. Es un caldero de energía con características vibratorias, magnéticas, energéticas, diversas y complementarias, pero no es ciudad, no tiene formato. Entonces, nosotros estamos siendo contactados desde siempre. Desde siempre las jerarquías acompañaron la actividad humana en el planeta. ¿Por qué no somos conscientes? Porque hemos mirado siempre para otro lado. ¿Para qué lado? Para el lado de la materia, de los deseos, del psiquismo, de las metas personales, del extractivismo, de obtener rápidamente lo más que podamos sin medir consecuencias. Por eso nosotros estamos en las condiciones que estamos. Por eso la mayoría se sigue planteando si todo esto es fantasía o son realidades que todavía no pudimos percibir o confirmar o comprobar, como si se pudiera comprobar. Tantas veces nos dicen, ¿y usted cómo me puede demostrar a mí que existen los seres extraterrestres o que los seres de Erx no son una fantasía, una mentira de su parte? ¿Cómo le puedo explicar a una persona que solamente a través de la intuición, de la cognición no racional, se pueden confirmar verdades que no están exhibidas en el patrón psicofísico? Cuando nosotros señalamos la vida intraterrena o la vida extraterrestre, lo que estamos señalando son aspectos de la realidad subjetivos y que solamente pueden confirmarse, experimentarse a través de la intuición. Pero para que mi intuición funcione, tengo que apuntar hacia la fuente que gobierna mi intuición. El ser no puede entrenar la intuición ni manipularla. El ser lo único que puede hacer es buscar simplificar su vida, silenciarse, aquietarse, ¿sí?, tener vocación profunda por la verdad. Y cuando logra eso, si la conciencia interna considera que ese estado es suficiente, a través del canal intuitivo va a brindarle las informaciones, las revelaciones, las percepciones que correspondan a la etapa evolutiva que está transitando. Entonces, nadie aquí está para confirmarle a otro que duda si esto existe o no existe. Los seres que están abiertos a la vida interna y que ya comienzan a tener de algún modo funcionamiento intuitivo, no están aquí para justificar lo que otros no pueden entender, sino para vivirlo como aquellos otros todavía no pueden.
Gratitud.